Me acuerdo que mi profesora de inglés era muy bonita. Todos en la primaria queríamos tener cosas con ella. No sabíamos bien qué cosas. Queríamos coger con ella, pero aún no entendíamos qué era coger, ni cómo se hacía, ni mucho menos mencionábamos la palabra. Era una sensación por dentro que todos sentíamos y nadie expresaba. De vez en cuando la nombrábamos en charlas que no tenían nada que ver con el tema, como hace uno con la persona que ama o lo obsesiona. Che, ¿viste que Arbois empató? Sí, y ese es un gran nombre porque significa todos los chicos, que es algo que nos enseñó nuestra profesora de inglés. Cuando la mencionaba alguien, nos quedábamos en silencio. Compartíamos unos segundos de degustación, como una especie de masturbación mental secreta, pero a la vez obvia, impune, predecible, indiscreta. Nuestras compañeritas no entendían muy bien qué le veíamos. Algunas hasta se animaban a acusarnos, o se comparaban con ella. Nos decían: me doy cuenta cómo la mirás. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Y queríamos contestar todo, pero jamás contestábamos nada. Jamás les dábamos la razón con palabras. Negábamos como si todos tuviéramos el mismo abogado. Hay que negar, nega todo, yo no estuve, yo no la vi, yo no sé quién es, the cat is not under the table. Con el tiempo fuimos descubriendo hormonas. Aprendimos significados. Sexo ya no era una cuestión de género. Ya era algo que se hacía, ya era algo que al parecer hacían nuestros padres, quién sabe cuándo, quién sabe cómo, quién sabe por qué. Poner ya no era un verbo naivo, ya no se ataba a poner la mesa, poner un signo de pregunta o poner huevo, como se decía en la cancha. Ahora poner era un verbo vulgar, que al escucharlo nos hacía reír para adentro como pícaros. Poner se había transformado en la versión más políticamente correcta de coger. La podíamos decir y nadie nos podía censurar. Podíamos jugar al doble sentido, ese que veíamos en programas de tele y no comprendíamos por qué nuestros padres se reían de un gordinflón que le decía a una señorita que necesitaba que le alcanzara una lapicera que había arrojado adrede al piso. Seguimos teniendo inglés, pero quienes habíamos aprendido mejor el uso de nuestro idioma éramos nosotros, los alumnos, los compañeros, los que estábamos acostumbrándonos a cargarnos y a ponerle nombres a nuestras pulsaciones sexuales. Mientras tanto, la profesora de inglés seguía dando clases, con su snapshot de tapa verde. Cada vez que avanzábamos un curso, la tapa del snapshot cambiaba de color. Eran exactamente los mismos gráficos, la misma tipografía, pero el color de la tapa se modificaba y eso nos enternecía porque significaba que entrábamos en otro año. Dentro del libro veíamos dibujos de chicos, de hombres, de mujeres, de niños, de niñas y hasta de animales que representaban los ejemplos de los problemas que veíamos en clase. Ellos, todos, resultaban prisioneros de nuestros nuevos descubrimientos eróticos. El padre que estaba tomando helado con un nene rubio en el gráfico de un ejercicio, ahora pasaba a realizarle un ferviente sexo oral a su propio hijo. La madre que estaba compenetrada en un producto de una góndola, ahora pasaba a estar penetrada por un producto de una góndola, más precisamente una baguette. La pareja adolescente que viajaba en auto y estaba a punto de besarse, ahora tenían cuernos en el rostro, ojos diabólicos y, por supuesto, penes en el rostro. Tenía que haber un pene en la imagen, aunque fuese menor, imperceptible. El artículo 43 de la Constitución Escolar dejaba bien en claro que desde quinto grado en adelante todos los garabatos recreados por alumnos de la institución debían tener un pene en escena. Si podía ser a punto de secretar esperma, se agradecía. Como nos sentíamos más grandes y nuestros padres nos decían: ya sos grande para hacer esas cosas, pensábamos que realmente teníamos chances con la profesora de inglés. Y poco a poco nos animábamos a confesarnos con nuestros compañeros. Entre todos, no nos caíamos bien. De hecho, la mayoría nos odiábamos.
por el corte de pelo, por el color de la mochila, o porque siempre estaba el hijo único que recibía los mejores regalos de sus padres burgueses separados. A mí me parecía curioso que Inglés e Ivana arrancaran con la misma letra. A veces me confundía y decía, eso es porque lo estás pensando en Ivana, digo en Inglés, mientras cruzaba mis piernas para cubrir mi pena. Pero la verdad es que no sé qué pasaba por nuestras cabezas. ¿Por qué imaginábamos que una mujer de 34 años de edad iba a abandonar a su pareja, un rockero palermitano parecido a Orlando Bloom, que además bailaba salsa, que sabía cocinar, que actuaba en publicidades, que dominaba portugués, italiano y por supuesto inglés? Todo por niños que recién descubrían sus partes íntimas. No existía explicación alguna, pero estábamos seguros de que formábamos parte de un reality show y que al final de 5º grado, o de 6º grado, o de 7º grado, ella iba a elegir a uno de nosotros. Los que se cambiaban de escuela o tenían novias quedaban eliminados del juego. Y teníamos estrategias. Por ejemplo, sacrificábamos no ir a gimnasia, más conocido como educación física, porque en la clase posterior teníamos inglés y no podíamos presentarnos transpirado, con los pelos parados y la camiseta del Borussia Dortmund. Nadie quería salir con Haaland. Otros compañeros sostenían lo contrario. A ella le gustan los machos, y los machos hacen deporte. Entonces, si en educación física no habían realizado ninguna tarea exigente, se sumaban cargas. Si la clase constaba solamente de saltar círculos como el caballo del circus, daban 20 vueltas al patio al finalizar la hora y volvían mostrando el pecho con los pantalones a media altura, exhibiendo el slip a medio lavar. Hoy no sé qué será de esos muchachos, pero probablemente sean de esos que muestran sus partes íntimas a las ancianas en los subtes, o de los que se duchan en los vestuarios deportivos para exhibir sus paupérrimas pieles y estudiar los dotes de sus virtuales competidores. Pero nunca pasaba nada. Nunca había una indirecta de Ivana. Nunca había un comentario de más. Nunca un «estás lindo, Guillermo». Nunca. Nunca un «qué lindas zapatillas con luces, Juan». Nunca. Nunca un «qué hermoso slip sin lavar, Pablín». Nunca nada. Y la traíamos a escena siempre en cada conversación. Cuando aparecía una palabra en inglés, nos acordábamos de ella. Y cuando jugaba al voice, también, porque aprovechábamos a traducir el nombre y volver a mencionarla como algo que ella nos enseñó. Solo queríamos que su cara vuelva a aparecer en nuestras cabezas. Guillermo nos comentó que, en una oportunidad, él se acercó a pedirle explicación por un ejercicio en plena evaluación, y ella tomó su propia lapicera y se lo hizo. Para Guillermo, esto significaba una señal de amor. Para Juan, Ivana pensaba que Guillermo era un idiota que no podía terminar un simple ejercicio. Para mí, solo significaba que era una buena profesora, porque siempre fui un romántico no tan iluso. Siempre fui de esos que aman tanto a alguien que dicen, bueno, quizás esté mejor que esté con otra persona. Había llegado al punto en que no podía masturbarme pensando en Ivana. Era inmoral para mí. Había pasado del deseo al amor, de la seducción al respeto, de la pulsión al cariño, de la baba a la boca seca. Y terminé pensando que, casi de casualidad, me estaba encontrando con la mejor estrategia, la que me hacía distinto al resto, la que me diferenciaba de todos esos giles que querían ponerla, que querían coger, que querían sexo, que querían que les alcancen la lapicera. Yo no, yo estaba para otras cosas. Yo leía a Jane Austen, escribía cuentos donde hacía de chica adolescente en primera persona, miraba películas con Meryl Streep, escuchaba conversaciones ajenas entre compañeras de facultad, y en definitiva me nutría de las necesidades y problemas de las mujeres adultas. No me consideraba un intelectual, pero creía dominar armas que me habilitaban a una posible discusión que me llevara a conquistarla. A tener una charla que no sea... ¿Let en pasado se dice let o letted?
En historia aprendimos lo que era incesto, y ahí nos preocupamos. No existían relaciones sanguíneas entre nosotros e Ivana, pero comprendíamos que entre el menor y el adulto no se podían consumar actos sexuales de ningún tipo. Entonces, ¿podíamos ir presos? Nos asustamos. Nadie quiere ir preso a nuestra edad. Ese lugar no es lindo. Ahí no te dan galletitas, ni podés ver Pokémon, y te hacen cosas que vos querés hacerle a la profesora. Ese lugar no es lindo, no. Y así los soldados comenzaron a caerse. Ya nadie más veía a la profesora de inglés. Ya nadie más se reía de sus chistes. Ya no se generaba esa enorme fila de 5 minutos para preguntarle sobre un ejercicio. Ya nadie más faltaba educación física. Ya nadie más aprobaba inglés. Solo yo decidí no rendirme. Me prohibí dar un paso al costado. Y hasta celebré aquello porque me restaba competidores. Así es que me elaboré un texto que hasta el día de hoy sigue olvidado en mi memoria. Y decidí olvidarlo porque quiero seguir viviendo. Esto fue un jueves que quise confesarme, pero como sabía que no me iba a animar a expresarme cara a cara, tomé el texto que contenía frases borgianas, lo guardé debajo de mi mesa y no salí al patio en el recreo. Era de mi conocimiento que Ivana entraba al aula unos minutos antes de que termine el entretiempo, y ahí debía estar yo para entregarle mis palabras más terribles de mi puño y letra. De estos párrafos que decidí olvidar, solo recuerdo una frase final en forma de pregunta, una pregunta que dejaba un gancho para un segundo episodio, un cliffhanger suicida que decía: ¿querés que nos casemos? Espero tu respuesta. Ni siquiera era un ¿querés que nos conozcamos? O un ¿querés que nos juntemos a tomar el té a las 5 de la tarde? No, tampoco un ¿querés que nos pongamos de novio? Que ya hubiera sido bastante extremo. No, señor, no, señora. Mi frase final pedía un casamiento. La seguidilla de películas con Julia Roberts había introducido en mí la posibilidad concreta del casamiento. Yo notaba que en los filmes románticos las relaciones estaban en su auge, luego descendían a las tinieblas y en ese momento exacto el novio no se acercaba a proponerle estar juntos nuevamente, se acercaba a proponerle casamiento. Había alrededor de 15 pasos que estas películas obviaban. Obviaban la vuelta a estar juntos, la convivencia, las infidelidades, los hijos, la plata, las obligaciones. Yo también lo vi pidiéndole a Ivana un casamiento, algo que era más ilegal que tener un amorío con alguien menor de edad. Mi requerimiento era imposible. La selección de fútbol de Albania leía mi carta y decía: bueno, creo que nosotros tenemos más chance de ganar un mundial que este joven con esta profesora. La vi entrar al aula. Le sonreí como un pavo, me miró raro porque no me había limpiado los mocos. Me acerqué sin que se diera cuenta y le dejé la carta sutilmente bajo su cartera. En el momento me sentí liberado, pero bastaron unos minutos de función para aterrarme completamente y fijar mis ojos una y otra vez en esa carta que dormía sobre el escritorio y que aún no había sido abierta. Me ofrecí a hacer un ejercicio en el pizarrón solo para poder intentar robarme lo que había escrito, pero mi intento fue en vano. Terminó pasando Antonio, un narigón insolente que se reía de sus propios chistes y pensaba que monitor era un verbo. No le presté atención a la clase. No podía dejar de mirar la carta. Ivana me observó y me notó perdido. Era la primera vez que me miraba tan fijamente. Mi rostro yacía distraído, desconcertado, apático. Y ella siguió mi mirada y llegó al fondo de la cuestión. La flecha de mis ojos le indicó inconscientemente, queriendo y no queriendo, mi carta de amor. Interrumpió la clase, se acercó a su escritorio, la tomó en forma de pinza
y la abrió lentamente. El sonido de la hoja doblada abriéndose me apuñaló. La leyó en silencio y no hizo gesto alguno mientras la leía. Me comí 3 capuchones Vic en el transcurso. Al terminar de leer, levantó la mirada y me sonrió. Su sonrisa fue sexy. Me descolocó. ¿Qué me estaba queriendo decir? ¿Era una victoria? ¿Mis frases borgianas lo habían logrado? ¿Tenía chances? ¿Era esa su respuesta? Me emocioné. Se lo quería contar a alguien. No sabía quién. Era demasiado pronto. Golpeé la mesa de la emoción y cayeron mis cosas. Ivana se acercó, aún sonriente, y levantó con sensualidad mis útiles escolares. Estaba viviendo el doble sentido televisivo en carne propia. Mantuvimos la mirada. Sus ojos dulces eran mis ojos dulces. Mis ojos de deseo eran sus ojos de deseo. Era amor, era cariño, era respeto y era sexo. Era la fusión perfecta entre la admiración y las ganas de poner. Era el momento más perfecto de mi vida. Hasta que abrió mi Snapshot. Y se encontró con penes mutantes, vaginas deformes, anos hambrientos de herramientas fálicas, y por supuesto un glamoroso dibujo de un cantante de rock que reside en Palermo, siendo atravesado por su propia guitarra eléctrica, que a su vez tenía en los comienzos una línea a la mitad, que significaba también que era un pene. En otras palabras, su novio asesinado por un pene eléctrico con cuerdas. Ivana se alejó de mí. Si mal no me equivoco, jamás me volvió a dirigir la palabra en forma individual. Ni siquiera nombraba mi apellido cuando tomaba lista. Veía si estaba presente y salteaba mi nombre, haciendo que mis demás compañeros pensaran que mencionarme era mala suerte. Cuando Antonio le preguntó a la profesora de historia qué le sucedería a un menor si tuviera relaciones sexuales con un mayor, y la respuesta dada fue que la prisión le correspondería al adulto, mis compañeros volvieron a activar sus antenas con la profesora de inglés. Pero de mi parte ya no había nada que hacer. Mi oportunidad falleció el mismo día que nació. Fue desperdiciada con cierto embrujo, o, para ser más precisos, con cierto dibujo. Había perdido el partido de mi vida. Así que ahora le tocaba a todos los otros chicos. A todos los chicos. Our boys. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte por haber compartido este cuento acá en el podcast. Tuve momentos donde me reí mucho, estaba silenciado, obviamente, para evitar las risas en el medio. Muy bien. Quiero felicitarte porque lees muy bien. Gracias. Que para mí vos podés tener un muy buen cuento, pero si no se lee bien, se pierde un montón cuando se hace esto. Así Claro. que es muy importante la lectura en este tipo de cosas, así que primero felicitarte por eso. Y después la pregunta clásica que hacemos después de cada lectura, que ya me empiezo a reír. ¿Cuál fue el trasfondo detrás de este cuento? ¿De dónde sale? Sinceramente, no lo tengo del todo claro. Por supuesto que cuando uno habla de la escuela y las cosas que uno menciona, digamos, los compañeros y todo eso, o sea, las imágenes que a uno se le aparecen, claramente son las que uno, digamos, los compañeros que uno tuvo, pero no hay ninguno puntual, no es que está inspirado en una determinada profesora. No he tenido la suerte de tener profesoras tan coquetas, debo decir. Pero siempre estaba esa cosa de, uy, no, y capaz que la profesora que viene ahora... entonces es más una historia sobre lo que podría haber sucedido, entre comillas, ¿no? En el caso de que apareciera alguna profesora dentro de ese
grupo de alumnos que están descubriendo sus cuerpos en ese momento, que de algo que haya sucedido, ¿no? No he tenido una profesora de inglés de esas características. Claro. Sí, yo quería, a mí me encantó, realmente también son cosas de humor que sé que a Nico le gustan, a mí también. A mí me quedó el rockero palermitano, Sí. parecido a Orlando Bloom, que baila salsa, me parece, sería un gran personaje secundario de los hermanos Cohen. Claro. Sí, sí. Me pareció muy bueno. Y la frase "nadie quiere salir con Haaland" también me llegó. Pobre Haaland, che. Me llegó me hizo reír. No, a mí lo que me gustó bastante del cuento, además, es que si bien es como una comedia y este narrador parece medio ingenuo porque es un pibe y también parece Sí. que toca un tema, digamos que a la mayoría, al menos de los hombres, nos pasó, el tema de los penes, todo, esa Sí. boludez que uno hace cuando es pibe, tocado obviamente en un tono de comedia, que por eso yo me cagaba de risa, pero es muy real. O sea, a mí, de hecho, todos idealizamos una profesora en algún momento, y toda esa cuestión, y me parece que por ahí lo que está piola acá es el tema como del punto de vista del narrador, que como que se distancia. A mí me gustó mucho eso, ¿no? Que se distancia de los demás y es como, bueno, estos son medio grasas, yo miro películas, y que después por ahí esas películas que ve lo llevan a hacer ese papelón de decirle, bueno, te querés casar conmigo, ¿no? Como, no sé, me pareció piola como ese punto de vista que tomas en el cuento. Claro, porque en ese medio que se le va de la mano, ¿no? Porque como obviamente es chico, no mide que no necesariamente todo lo que, o sea, sí, puede darte si querés, lo hacemos un poco más extensivo, la cultura puede darte una serie de herramientas que te distancien o que te diferencien de personas que no la tienen. Está claro eso. Pero hay que saber elegir cuáles son esas cosas, ¿no? Porque si tomás al literal lo de las comedias románticas, sí, eh, no aplica para esa situación. Pero bueno, no está en edad de poder eh, elegir o darse cuenta cuáles son las cosas que sí, cuáles son las cosas que no. Todo de acuerdo. Pero sí. Pero Sí, bueno, sí. me gusta me alegra que les haya divertido. Me gustó también el final, cuando retomás esto de lo de All Boys, todos los Mm, pibes. mm, Me gusta y más que nada en los cuentos, ¿no? Porque, viste, se suele decir sí. que el cuento a veces, que es algo que hablábamos en el episodio pasado de los finales, que quizá del cuento se espera a veces un final más contundente, y me gusta porque como que toma elementos desde el principio, te diría. Pues yo estaba pensando, me venía gustando un momento, digo, ¿cómo lo va a cerrar? Y me gustó, creo que lo resolviste bien. Claro, ahí tiene que ver con un poco lo que decía de mi formación como a partir de Seinfeld y de que me gusta que sea todo medio reloj. Y bueno, obviamente sí, All Boys está en el comienzo, ¿no? Y lo de Snapshot que uno dice, bueno, es algo medio... es otra cosa más dentro del cuento de, bueno, y además dibujaban esto y uno no imaginaba que eso iba a ser como eh, lo que, lo que terminara jugando en contra a la hora de, ¿no? de la revelación final. Pero eso lo tengo incorporado. Digo, eso me pasa que, bueno, ahora cuando lo estoy leyendo es como que lo veo en términos así, como más claro, obviamente, pero lo tengo incorporado. Digo, sé que como que tengo la obligación de hacerlo porque me ordena, me organiza, le da un condimento distinto a lo que uno escriba, y lo hace más, si se quiere, como autoral, ¿no? Lo hace más como, bueno, acá hay un puño y letra, acá esto está orquestado de determinada manera, y me gusta ese orden me gusta la simetría en la escritura, en el cine, en el arte en general, ¿no? Como que, bueno, esto es arte mega, mega conocido, ¿no? De lo que decía Mamet, del final está enterrado en el comienzo, bueno, ese tipo de, entre comillas, reglas, pues no son reglas, sino como viene ya de Aristóteles. Eh, Intento llevarlas a cabo en donde sea, ¿no? Sea una novela, sea un cuento, sea
sean los géneros que sean, ¿no? Esto es comedia. Pero bueno, está bueno que lo haya notado. Sí, me pareció muy bien logrado.